Saludos, y ahora pasaremos a explicar más ejercicios referentes a la primera ley de Newton, la ley de la inercia. Supongamos que este sistema se encuentra en equilibrio, por lo tanto el problema es si la fuerza de cada niño es de 10 newton, ¿cuál sería la fuerza que está ejerciendo la niña? Por lo tanto, pasaríamos a distribuir y realizar un diagrama de fuerzas. El diagrama de fuerzas sería la fuerza de todos los niños que están realizando, ya sería un esquema, y contraria a esa fuerza se está realizando la fuerza de la niña. Por lo tanto, prácticamente es igual pero en sentido contrario. Vamos a indicar algunas variables para poder representar este problema de la mejor forma. Entonces diríamos que para el lado izquierdo nos encontramos con la fuerza total de los niños, digámoslo así, la fuerza total de todos los niños en conjunto, y para este lado podemos colocar la fuerza de la niña. Podemos asimilarlo de esa forma. Comprenderemos que la fuerza total es igual a la suma de toda la fuerza de los niños que están ahí. Por lo tanto, sería como una fuerza neta, en donde indicaríamos que sería la fuerza de cada niño. Se sumarían todas las fuerzas. Entonces, la fuerza total, de una vez para concluir, serían del valor de 60 newtons, porque hay 6 niños. Ahora, para indicar la solución del problema, vamos a realizar la sumatoria de fuerzas en el eje X, porque en este caso estamos trabajando en el plano cartesiano, es sobre el eje X. Acuérdense que el plano indica ya el valor de Y en este caso y de X. Ahora, como ustedes comprenden, el X tiene una parte positiva, ¿ya? Así como también tiene una parte negativa, y lo mismo para el Y. Entonces podemos nosotros de una vez concluir que la parte positiva, ¿ya?, y negativa tienen que ser orientadas en el mismo ejemplo de las leyes de Newton. Por lo tanto, indicaremos y asignaremos hacia la derecha positivo. Entonces, esta indicación corresponde a que los vectores de las fuerzas que están en el problema tienen su signo. Por lo tanto, la fuerza de la niña está a favor de la asignación que yo designé, o sea que es positiva, y la fuerza total sería contraria a esta asignación, sería negativa. Nos quedaría que la fuerza de la niña menos la fuerza total es igual a 0. Entonces despejaríamos, diríamos que la fuerza de la niña es igual a la fuerza total, y la fuerza de la niña sería 60 newtons. Ahora pasaremos a solucionar otro problema referenciando la primera ley de Newton. En este caso se menciona en el problema que cada resorte aplica una fuerza de 30 newtons. Por lo tanto, preguntan sobre cuál es la fuerza de la persona y mencionan que este sistema se encuentra en equilibrio. Entonces indicaremos acá que la fuerza del resorte 1, podemos indicar FR1 es igual a 30 newton, que va a ser la misma fuerza FR2 y va a ser la misma fuerza FR3, y todas las tres fuerzas van hacia la izquierda. La fuerza de la persona va hacia la derecha
Y realizando un diagrama de fuerzas podemos hacerlo de esta forma. Aquí llega una fuerza de la persona y a este punto llegan las tres fuerzas, que serían la fuerza R1, la fuerza R2 y la fuerza R3. 1, 2 y 3. De una vez podemos referenciar que puede haber una fuerza total de la fuerza total es igual a la fuerza de la persona por este lado. Entonces la fuerza total podemos de una vez representarla como la fuerza neta de los tres resortes. Sería entonces 1 más F2 más F3, total sería 90 newtons. La sumatoria de las fuerzas en este eje X es igual a 0. Orientando esto en el sistema referencial del plano cartesiano, podemos de una vez indicar que hacia la derecha va a ser positivo. Entonces a favor de esta orientación está la fuerza de la persona, que es positiva, y contraria a esta flecha se encuentra la fuerza de los tres resortes, que en este caso estamos representándola como fuerza total, como está acá. Entonces sería la fuerza de la persona menos la fuerza total, que sería igual a 0. La fuerza de la persona es igual a la fuerza total de los resortes y nos indicaría que sería 90 newtons. Bueno, ahora tenemos un problema en el cual el sistema se encuentra en equilibrio, pero nos están dando diferentes propiedades en los elementos que se encuentran ahí. Como pueden observar, hay 6 cajas, aparte hay una tabla en el cual dan diferentes propiedades de ellas. En la caja número 1 mencionan que tiene 20 kilogramos de masa, y en la número 2 y 3 mencionan que cada una tiene un peso de 150 newtons, y en las cajas 4, 5 y 6 cada una tiene una masa de 10 kilogramos. Por lo tanto tenemos que hacer una sumatoria de fuerzas para poder llegar a la pregunta del problema, en el cual me indican a mí, y la pregunta es: ¿cuál es la fuerza de la persona que ejerce hacia arriba? Pregunta el problema, la fuerza de la persona. Para llegar a la solución de este problema tenemos que primero hallar un peso total hacia abajo, o una fuerza total. Bueno, de todo esto tocaría hallar un peso total. Ese peso total sería indicado hacia abajo, sería el peso de todos los objetos que estén ahí. Pues sería el peso de la caja número 1 más el peso de la caja número 2 más el peso de la 3, más sucesivamente hasta el peso de la tabla. Por lo tanto, para poder llegar allá toca entonces comenzar a hallar los pesos. El peso de la caja 1 sería igual a la masa de esa caja, cada uno, por la gravedad. Ya sabemos que la caja 1 tiene una masa de 20 kilogramos, entonces ya podemos de una vez concluir que sería 20 kilogramos por la gravedad, que sería 9,81 metros por segundo al cuadrado. Esto sería 196,2 newtons.
ya tenemos el peso 1. Indicaríamos también lo mismo el peso 2 y el peso 3. Ya sabemos que equivalen a 150 newtons, que ya lo dan acá. El peso 4, el 5 y el 6, el peso 4 sería masa 4 por la gravedad. El peso 4 sería igual a la masa 4, que sería 10 kilogramos, por la gravedad, que sería 9,81 metros por segundo al cuadrado. Entonces sería 98,1 newton. El peso 4. El peso 5 y 6, como tienen la misma masa que la caja número 4, pues podemos de una vez indicar que el peso 4 va a ser igual al peso 5 y va a ser igual al peso 6, porque pues tienen la misma masa todos. Y ya sabemos que el peso de la tabla va a ser igual a 50 newton. Ya tenemos todos los pesos ahí. Entonces ya podemos hallar el peso total. El peso total sería el peso 1, que sería 196,2 newtons, más el peso 2 y 3, que sería ambos de 150 newtons. Entonces podemos colocar acá 150 newtons más 150 newtons, más los que siguen, que son el cuadro, dio 98,1, y el 5 y el 6 dan lo mismo, 98,1. Por lo tanto, faltaría sumar la tabla, que sería 50 newtons, para un total de 840,5 newtons. Sería el peso total. Ahora, para poder hallar la fuerza de la persona, ya tenemos el peso total, que sería este, hacia abajo. Pasaríamos a hallar la fuerza de la persona. La sumatoria de las fuerzas en el eje Y es igual a 0. Ya sabemos que tenemos que indicar hacia dónde queremos orientar el signo de los vectores. Entonces indicaríamos que hacia arriba va a ser positivo, por referente al plano cartesiano. Entonces hacia arriba se encuentra la fuerza de la persona y hacia abajo se encuentra el peso total. Entonces vamos a indicar que la fuerza de la persona menos el peso total es igual a 0. Entonces podemos indicar por despeje que la fuerza de la persona es igual al peso total. Entonces la fuerza de la persona es igual a 840,5 newtons.